Antes del Vaticano, hubo un chico con pulmones débiles, fe intensa y una pelota bajo el brazo. Flores, Buenos Aires, 1936. Mientras el mundo crujía entre guerras, en una cocina con olor a sopa de huesos y pan viejo, nacía Jorge Mario Bergoglio. Sin ruido, sin prisa, como si supiera que los caminos más largos no hacen ruido al empezar. Hijo de inmigrantes italianos, de esas familias que enseñan con la espalda y no con la boca. Su padre, ferroviario, su madre, fortaleza. El rosario colgado, el tango sonando, San Lorenzo vibrando. Dios y fútbol en partes iguales. Soñó con ser médico pero estudió química. Quería curar cuerpos pero fue su propio cuerpo el que se quebró primero. Una infección pulmonar lo dejó al borde de la muerte. Y fue ahí, entre fiebre y oración, cuando algo se encendió. A los 21, cambió los tubos de ensayo por las palabras del Evangelio. Entró a los jesuitas, los duros, los que piensan, sirven y obedecen. El pibe del barrio ahora leía en latín. Callaba más de lo que hablaba y tomaba el mismo colectivo, pero con otro fuego por dentro. Ya no quería destacar, quería servir. Mientras otros buscaban éxito, él buscaba propósito. Invisible, silencioso, firme. Nadie, ni él mismo, habría apostado que ese flaco de voz calma y mirada profunda diría desde lo más alto del Vaticano: Buonasera. Año 1969. Jorge Mario Bergoglio se ordena sacerdote. No hubo aplausos, solo silencio, devoción y una decisión que lo empujaría al centro del huracán. A los 36 años lo nombran jefe de los jesuitas en Argentina. Jovencísimo, pero con algo imposible de enseñar: la presencia. Lideraba sin alzar la voz y lo seguían porque imponía respeto incluso cuando incomodaba. Pero el país ardía, la dictadura asomaba y los gritos desaparecían entre las sombras. Y dentro de la iglesia la situación era similar. Caos, miedo, grietas. Algunos alzaban la voz, otros sobrevivían callando. Bergoglio eligió su propio camino: controlar, proteger, resistir sin provocar. No era blando, era rígido. Algunos lo admiraban mientras que otros lo temían. Salvó vidas en secreto, escondió perseguidos, facilitó huidas, pero no siempre llegó, no siempre pudo, y eso lo perseguiría. Su prueba más dura no fue pública, fue el silencio. Lo mandaron a Córdoba, sin cargos, sin explicación. Un exilio con sotana. Allí, durante 2 años, no lideró, no enseñó y apenas habló. Leía, rezaba, se rompía por dentro, quemó cartas, mató al hombre que había sido. Aprendió lo que nadie enseña, que perder el poder te revela quién eres de verdad. En esa iglesia vacía, sin eco ni consuelo, entendió algo que lo marcaría para siempre. Dios a veces te habla cuando todos te callan, y aunque entonces nadie lo sabía, allí empezaba a nacer el Papa. En 1992, Bergoglio vuelve a Buenos Aires como obispo auxiliar. Nada de flashes, nada de títulos rimbombantes. Solo él, su sotana, y una calma que imponía más que cualquier discurso. En 1998, se convierte en arzobispo. Poder, privilegios, palacios. Pero él hace lo impensado. Lo rechaza todo. Se queda en su viejo departamento. Viaja en colectivo. Camina, escucha, se arrodilla en las villas para lavar los pies de los olvidados. Comparte mate con cartoneros, bendice manos callosas. No buscaba ser visto, y por eso todos lo veían. No era show, era una coherencia brutal. Había conocido el silencio, había perdido, y había vuelto diferente, más humano, más fuerte. Le dolía la pobreza, pero no callaba ante el poder. Señalaba injusticias, incomodaba. Hablaba poco, pero cada gesto era un sermón. Mientras los políticos jugaban al ajedrez del poder, él jugaba al ajedrez de la compasión. Y sin buscarlo, sin pretenderlo, empezaron a nombrarlo en Roma. Pero él seguía con los pies en la tierra, en la villa, con la gente. Sin saberlo, su corazón ya había empezado a latir en latín. El humo blanco no siempre anuncia un nuevo comienzo. A veces también deja atrás un casi. En abril de 2005, después de la muerte de Juan Pablo II, el mundo entero contenía la respiración. En la Capilla Sixtina, 115 cardenales se encerraban a puerta cerrada para decidir el futuro de la Iglesia. El cónclave no duró mucho. Se votó, se rezó, se debatió, y entonces la historia casi se tuerce. Jorge Mario Bergoglio fue el segundo más votado, justo detrás de Joseph Ratzinger, que asumiría el papado como Benedicto XVI. No hubo escándalo ni decepción. Bergoglio nunca había perseguido ese rol, ni antes ni durante el cónclave.
Dicen que incluso pidió a sus compañeros que no insistieran con su nombre, que no dividirían a la Iglesia en un momento tan delicado. Cuando todo terminó, regresó a Buenos Aires sin gestos ni palabras, como siempre, en silencio, como si nada hubiera pasado. Y entonces, en 2013, el mundo volvió a girar inesperadamente. Benedicto XVI, el teólogo, el intelectual alemán, el papa sobrio y reservado, hizo algo que no ocurría desde hacía más de 600 años: renunció al papado. El anuncio sacudió a la Iglesia, al Vaticano y a los fieles, y en el caos que siguió, los cardenales comenzaron a mirar de nuevo hacia aquellos nombres que en 2005 estuvieron a punto de serlo todo. No buscaban una figura imperial, buscaban a alguien con liderazgo real, alguien que encarnara humildad sin debilidad, alguien capaz de entender el sur, pero también mirar al norte con visión, alguien que supiera lo que era servir en silencio, sin escapar de la crisis. Y entonces el nombre volvió a surgir: Bergoglio. El cónclave de 2013 fue más corto de lo esperado. La elección fue clara, casi inevitable. Esta vez no hubo un segundo lugar. El segundo más votado en 2005 se convirtió en el primero en 2013. El 13 de marzo, bajo un cielo romano cargado de historia, el humo blanco volvió a salir. Miles de personas abarrotaban la plaza de San Pedro. La cámara enfocaba el balcón. El mundo entero esperaba un gesto, una palabra, un símbolo. Y entonces apareció él, solo, sin tiaras, sin capas de terciopelo, sin anillos de oro. Solo él, y su cruz de hierro colgando del pecho. Miró a la multitud, sonrió levemente, y con la naturalidad de quien no pretende nada, dijo simplemente: Buonasera. Esa fue su primera palabra como papa. No una bendición solemne, no un discurso elaborado, solo un saludo, como quien sale al balcón de su casa para ver a los vecinos. En ese instante, la historia de la Iglesia cambió de tono, porque el elegido inesperado no era un político del Vaticano, no era un príncipe de la Iglesia, era un hombre del sur, de colectivos y tango, de hospitales y villas, de silencio, pragmatismo y fe sin espectáculo. Jorge Mario Bergoglio ya no era el obispo de los pobres, ahora era Francisco, el papa que vino del sur. Cuando Jorge Mario Bergoglio eligió el nombre Francisco, el mundo católico se detuvo por un segundo. Había algo en esa elección que no cuadraba con el protocolo. No era un nombre habitual entre papas. No evocaba coronas, ni mártires, ni doctores de la Iglesia. Evocaba otra cosa: pobreza, ruptura, rebeldía. San Francisco de Asís, el hombre que caminó descalzo por los campos de Umbría, que predicó a los pájaros, que abrazó a los leprosos cuando nadie se atrevía a mirarlos. Francisco, el Papa, entendía perfectamente lo que significaba llamarse así. No fue una elección romántica, fue una provocación, una declaración de intenciones, una advertencia suave, pero firme. A partir de ese momento, todo cambiaría. Desde el minuto 1, rompió el guión. No usó la tiara, no se puso los zapatos rojos, no se dejó arrastrar por los oropeles de los siglos. Su cruz, de hierro. Su residencia, la Casa Santa Marta, un alojamiento sencillo dentro del Vaticano. Rechazó vivir en los lujosos apartamentos papales, no por capricho, sino porque entendía que cada gesto suyo sería una señal, y él quería dar señales claras. Io vi dico davvero, a me fa male quando vedo un prete o una suora con la macchina ultimo modello, ma no si può. Francisco lavaba los pies, pero no de manera simbólica, sino real, de migrantes, de musulmanes, en cárceles, hospitales, centros de refugiados. Lo hace sin flashes, sin orquesta, sin comunicado. Solo agua, manos y silencio, como si estuviera curando algo mucho más profundo que la piel. Y habla, pero no como un papa. Habla como si tuviera un vecino del otro lado de la mesa. Su lenguaje es el de la calle, no el del púlpito. Y por eso, cuando pronuncia palabras como misericordia, no suena a homilía, suena a llamado urgente. Cuando denuncia la globalización de la indiferencia, no está dando una opinión. Está señalando una enfermedad que nos consume sin que nos demos cuenta. Pero nada lo define mejor que aquella frase, pronunciada con la naturalidad de quien no quiere hacer historia, pero termina haciéndola. Le preguntaron sobre los homosexuales, y él, sin guión, sin cálculo, sin temor, respondió: Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? 5 palabras que rasgaron siglos de culpa, miedo y exclusión, que abrieron una grieta en los muros de piedra del Vaticano y dejaron pasar algo de luz. 5 palabras que no gustaron a todos, pero que el mundo necesitaba escuchar.
Porque Francisco no es solo gestos, también es acción, y se atrevió a meterse en el pantano más profundo de la Iglesia, los abusos sexuales. No los negó, no los minimizó, no los escondió, pidió perdón, y luego actuó. Destituyó a obispos, intervino diócesis, escuchó a las víctimas cara a cara, sin mediadores. También enfrentó a la maquinaria vaticana, y eso, para muchos, fue más peligroso que cualquier otra cosa. Atacó la corrupción en el Banco Vaticano, revisó las cuentas y cerró grietas por donde se fugaban millones. No tardaron en llegar las críticas, desde dentro y desde fuera. Los sectores más conservadores lo miraban con recelo. Decían que era ambiguo, que diluía la doctrina, que ponía la misericordia por encima de la ley. Pero Francisco no se defendía. Respondía como había hecho siempre, con hechos, con visitas a las periferias, con discursos incómodos, con documentos papales donde hablaba del planeta como una casa en llamas, del mercado como un dios falso, de los migrantes como carne de descarte, de los pobres como el lugar donde vive Dios, y cuando el ruido era demasiado, cuando las críticas amenazaban con tragárselo todo, dijo una frase que ya se convirtió en su estandarte. Meglio una chiesa data per uscire, anunciare il Vangelo, che una chiesa ammalata da chiusura. No buscaba una iglesia perfecta, buscaba una iglesia herida, pero viva, una iglesia que se mancha los pies en la calle, que abraza, que duda, que arde. No altares impecables, sino personas reales, no templos de mármol, sino corazones que laten. Francisco no busca el aplauso, busca el eco, que sus palabras reboten dentro del alma y molesten hasta que algo cambie. Le llaman el Papa del fin del mundo. Y no solo porque viene del sur, sino porque mira el mundo desde donde casi nadie lo ve, desde abajo. Cambiar una institución de 2000 años no es una tarea, es un acto de fe. Cambiarla sin romperla es casi imposible. Y sin embargo, Francisco lo intentaba. Cada día, con cada gesto, con cada silencio, con cada palabra que incomoda. No será recordado como el Papa más ortodoxo, ni como el más obediente, pero tal vez será recordado como lo que realmente fue, el Papa que no vino a complacer, sino a recordar a la Iglesia por qué existe. El 21 de abril de 2025, Roma no celebró, despidió. Francisco, el Papa de los gestos, del silencio incómodo, de la cruz de hierro, se había ido. No dejó un legado de poder, dejó un estilo. Se fue sin miedo, sin trono y sin permiso, y dejó una pregunta flotando entre los muros del Vaticano. ¿Quién se atreverá a continuar lo que él empezó? Porque lo suyo no fue liderazgo, fue fe, fue locura, fue revolución. Y nadie, absolutamente nadie, volverá a mirar la Iglesia igual.